Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga donde quiera que usted se encuentre. Si anda muy lejos de su casa, que la sangre de nuestro Señor Jesucristo lo cubra y lo regrese con bendición a su hogar. Donde quiera que usted ande, sus hijos, deseo con todo mi corazón que el Señor mande a sus ángeles guerreros alrededor de toda su familia. Agradezco al Señor la oportunidad que me da de poder compartir esta hermosa palabra, verdad, que el Espíritu Santo ponía en mi corazón, y es que el Señor me hacía ver, amados hermanos, persona, que por primera vez usted va a escuchar un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza, un mensaje, verdad, de vida, un mensaje que definitivamente viene de parte de Dios para que la vida del hombre sea restaurada, sea, aleluya, levantada de aquel anonimato, verdad, y trasladada de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Alabo a Dios, verdad, porque sé que no es casualidad. Así que si usted está escuchando, viendo este video, por favor, le voy a pedir que se quede y que escuche lo que Dios tiene para su vida. En el libro de 2 de Samuel, capítulos 12, 11 y 12, dice la palabra del Señor, nos habla de el rey David y Betsabé. Y usted conocerá, verdad, sin duda alguna, estos pasajes bíblicos. Sobre todo si usted es cristiano, creo que usted conoce esta palabra, esta historia, verdad, que fue algo real que pasó, pero que también en la vida de nosotros, esta situación que se vivió en la vida del rey David con esta mujer llamada Betsabé, está sucediendo, puede pasar de diferente manera, pero podemos estar cayendo en esos errores, si no es más bien dicho, horrores, que les abre la puerta al mundo de las tinieblas para que lleguen y traigan a nuestro hogar contaminación, traigan muchas veces muerte espiritual e inclusive muerte física si no nos ponemos, verdad, aquella atención debida a la palabra del Señor, si no le ponemos esa importancia que el Espíritu de Dios demanda de aquel hombre que fue creado imagen y semejanza de Dios, que fue creado para gozar de una vida en abundancia, una vida eterna, verdad, con Cristo Jesús, y no una vida de perdición, de fracaso, de miseria. La palabra del Señor nos habla de aquel varón que fue llamado por la misma boca del Señor un hombre conforme al corazón de Dios, pero que a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, en algún momento usted conoce la historia, que debió de estar en guerra, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor que llegó el momento de la primavera, dice en el capítulo 11, donde era el tiempo de guerra, y que lamentablemente en ese momento a David se le ocurre mandar a su ejército y él quedarse en su casa a reposar, y eso fue uno del error más grande que lamentablemente se cometió, y eso mismo sucede en nuestras vidas. No crea que nada más a David le pasó. Eso está sucediendo hoy en día cuando usted y yo nos fiamos, cuando usted y yo queremos que todo mundo pelee por nosotros, pelee por nuestras bendiciones, que todo mundo clame a Dios por nuestras vidas, pero usted y yo no lo hacemos. Créalo, hermana, créalo, persona, no es así. Dios quiere que nuestras rodillas se doblen. Dios quiere que nuestros ojos volteen, que sean nuestros ojos los que volteen hacia el cielo y digamos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Que acudamos a ese Dios, verdad, poderoso, que es el único que puede auxiliarnos en los momentos de desesperación, en los momentos donde usted o yo sintamos que ya no podemos más, ¿verdad? Dios quiere que acudamos a Él, no a otro hombre terrenal, no a otro medio, ¿verdad?, el cual se nos facilite, porque entonces nunca vamos a conocer que hay un Dios que nos ama y que Él quiere
libertarnos, que Él quiere librarnos, ¿verdad? En esas batallas, quiere darnos victorias como se la dio a su siervo rey David, pero que un día, cuando debió de haber estado en la guerra, Él no se percató y se quedó reposando, se quedó en aquel descanso donde dice la palabra del Señor de que se levantó de aquel descanso, comenzó a pasearse en su palacio y de repente comienza a ver algo que no tenía que ver. Lo que si hubiese estado en la guerra, él no hubiese tenido tiempo para andar viendo a una mujer que no era la mujer ni una de las mujeres que él tenía, ¿verdad? Sino que era la mujer de Urías, era una mujer casada. Pero lo que el Espíritu Santo hablaba a mi vida es cómo Dios lo reprende, cómo Dios, no por ser el ungido, no por ser el hombre conforme al corazón de Dios, Dios le dejó pasar ese acto, ¿verdad?, de desobediencia, ese acto donde David definitivamente iba a experimentar la corrección de parte de ese Dios que lo amaba. Y es que lo amaba sin duda alguna, tanto que por eso Dios tenía que corregirlo, tenía que venir la reprensión. Es lo mismo que Dios hace en nuestras vidas, ¿sabe? Como hijos de Dios, como personas que fuimos creadas para vivir una vida en abundancia, una vida de bendición y no de maldición. Dios quiere que atendamos a su voz, Dios quiere que obedezcamos a lo que su palabra nos dice, con la vida que Él quiere que vivamos, que tengamos en esta tierra. Y es que cuando no lo hacemos nos va mal, cuando no le obedecemos, cuando ignoramos, cuando menospreciamos su palabra, lamentablemente somos personas fracasadas, personas que andamos tristes, que andamos carizbajos, que andamos siempre pensando negativo, no creemos que algo precioso, una vida mejor, hermosa Dios tiene para nosotros, porque el pecado es lo que hace llevarnos a una condición, ¿verdad?, de tristeza, de lamento, de desesperación, de agotamiento, de una vida miserable, porque lejos de Dios nada podemos hacer. El hombre separado de Dios nada puede hacer, nunca podrá encontrar la paz, la felicidad verdadera. Entonces la palabra del Señor nos dice cómo lamentablemente, ¿verdad?, David llegó a adulterar, llegó a asesinar, porque Urías no fue que Urías haya caído en las manos de los amonitas natural, sino que fue planeado esa muerte de Urías a modo de que lo pusieran al frente del ejército para que así, ¿verdad?, fuera uno de los primeros a quienes mataran. Su muerte fue planeado como dicen, ¿verdad?, con alevosía, con ventaja, con premeditación, y lamentablemente aquel hombre que le era fiel a su Señor, que le era fiel a su amo, muere y de repente, ¿verdad?, vemos que David creyó que aquello así iba a quedar, que aquello nadie lo sabía, porque él era la autoridad, porque él era, ¿verdad?, el que decidía, el que mandaba, y creía que por ser el ungido de Dios, él era digno, él se sentía capaz, él decidía a quién dar vida y a quién no. Pero en esta ocasión, déjeme decirle que no, porque ese acto era algo injusto, era una acción injusta, y es que los ojos de Dios están sobre nuestras vidas. Definitivamente usted y yo podemos ocultarnos del hombre, usted y yo podemos tapar, ¿verdad?, tapar aquello que sabemos de hecho que no es bueno ante los ojos de Dios, ¿verdad? Y podemos ocultarlo posiblemente hasta por años, pero tarde o temprano, si eres hijo de Dios, si ya fuiste predestinado antes de la fundación del mundo, Dios lo va a sacar. ¿Y sabes por qué lo saca? Porque simplemente Dios te ama, y Dios te ama tanto que no quiere que el enemigo día y noche te acuse, que siempre te sientas indigno o indigna de no tener aquella libertad que Dios quiere que disfrutemos de ella mientras estemos en esta tierra. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que definitivamente al que ama, Dios lo corrige. Al que ama, Dios
siempre estará al pendiente para que cualquier error que usted y yo cometa, esté el Espíritu Santo reprendiéndonos, esté el Espíritu Santo redarguyéndonos, esté el Espíritu Santo haciéndonos ver que aquello estuvo mal y que por lo tanto tenemos que arrepentirnos y pedir perdón a Dios, y también si se ofendió aquí en la tierra, si se hirió, si lastimamos a alguien, pedir perdón. Tal es así, tal fue la reprensión de David, de Dios hacia David, que dice la palabra del Señor en 2 de Samuel capítulo 12, que cuando David se atrevió a tomar algo que no era de él, que era la mujer de su prójimo, y a asesinar a Urías, que era el esposo de Betsabé, viene Dios y dice: David, por cuanto hiciste este acto vergonzoso, te olvidaste de mi palabra, la espada, David, no se apartará de tu casa. Y comenzamos a ver una lista que Dios le dice a David, ¿verdad? Vemos cómo Dios le dijo que vendría muertes violentas a su casa, que sus propios hijos lo harían sufrir mucho, que lo que él había hecho en escondidas, ese acto de inmoralidad sexual, de acostarse con una mujer que no le pertenecía a él, que Dios iba a permitir que vinieran los demás, los hombres, y tuvieran actos sexuales con las mujeres de él, pero no a escondidas, sino así a luz, ¿verdad? Donde todo mundo lo viera, donde todo mundo se diera cuenta, ¿verdad? De que las mujeres de David estaban siendo, tocadas, estaban siendo llevadas a tener intimidad con otros hombres, y eso iba a traer vergüenza definitivamente como rey, ¿verdad? Que en aquel entonces pues David tenía ese cargo, ese lugar que Dios le había dado. Entonces, ¿a qué voy? El Espíritu Santo me hacía ver la tensión de vida que tenemos que tener como hijos de Dios, como personas, ¿verdad? Que sabemos definitivamente que somos personas, no cualquier persona, sino hemos sido escogidos, hemos sido predestinados, hemos sido llamados desde antes de la fundación del mundo para que Dios, ¿verdad?, llevar a cabo su obra en nuestras vidas. Y como a Él le importa y es el más interesado en que usted y yo tengamos esa vida de abundancia que Él tiene preparado, entonces definitivamente Él tiene que hacernos ver cuando usted y yo fallamos, cuando usted y yo estamos yéndonos por senderos, por caminos que no son el camino que nos llevará a ver su rostro. Entonces definitivamente tenemos que tener la debida atención, amado pueblo del Señor, persona, jovencita, madre, padre de hogar, cómo usted está viendo, cómo yo estoy viendo a lo que yo estoy prestando mis sentidos, los miembros de mi cuerpo, para que yo presto mis ojos, para que yo presto mis oídos, para que yo presto mi boca, porque definitivamente en los cielos hay un Dios vivo, real y verdadero, que Él está apuntando todo lo que usted y yo hacemos, y que si obramos mal, que si hacemos mal, persona, joven, siervo, sierva que me escuchas, tarde o temprano nos van a pasar factura y nos van a hacer lo mismo que en algún momento usted y yo hayamos hecho con los demás. Si queremos que nos respeten, si queremos que nadie hable mal de nosotros, si queremos que nadie hable mal de nuestros hijos, si deseamos que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre nuestros hogares, tenemos entonces que hacer lo mismo que queremos que Dios haga en nuestras vidas, tenemos que hacer con los demás, porque no podemos sembrar veneno
No podemos sembrar suciedad y esperar que de aquello venga algo puro, venga algo limpio, venga algo hermoso. No, si sembramos violencia, si sembramos murmuración, si sembramos inmoralidad sexual, si permitimos que nuestro corazón ande deseando lo ajeno, si permitimos que nuestra mente se corrompa nada más porque nadie me puede ver, pero hay un Espíritu Santo, hay un poderoso Dios que escudriña lo más íntimo de mi mente y de eso se nos olvida. De Él creemos que nos podemos burlar, jugarle la vuelta. Estamos equivocados. Tenemos que tener cuidado qué es lo que estamos sembrando, porque si queremos exigir que se nos respete, que se nos dé nuestro lugar, comencemos a hacer eso con nuestro prójimo, con nuestros hermanos. No señalemos más, no deseemos lo de los demás, no andemos con envidias, no andemos con rivalidad, no andemos matando con nuestras palabras. Posiblemente hoy en día ya no se mata como este siervo mandó a matar a aquel hombre humilde. A lo mejor ya no estamos nosotros matando con una arma literal, una arma, una pistola, una espada, una navaja, qué sé yo, pero nuestras palabras es una arma también, y es una arma poderosa, ya sea para dar vida o ya sea para dar muerte. Cuidémonos de maldecir a los demás, porque si usted y yo maldecimos a los demás, ¿qué cree que va a pasar? ¿Sabe qué es lo que va a venir? Alguien se encargará de maldecirlo o de maldecirme a mí. Si yo murmuro de hermanos, de alguna familia, nada más porque no me parece su manera de vivir o su estilo de vida que llevan, ¿qué cree que va a pasar? Alguien más santo o alguien que sea peor religioso que yo vendrá a hacer lo mismo con mi familia, hablar mal, porque acordémonos que es siempre para lo bueno, para lo malo, siempre hay alguien mejor que uno. Entonces, cuidémonos de, si no tenemos que hablar bendición, vida, palabras de vida eterna, mejor no abramos la boca para no acarrear maldición como este hombre llamado el hombre conforme al corazón de Dios. Lamentablemente trajo espada a su casa, trajo muerte, sus hijos se mataron. Entre sus hijos hubo violación, un hermano se enamoró de su hermana, un hijo se acostó con las concubinas de él, con la mujer de él. Entre hermanos se odiaban, un hijo quería robarle el reino a él. Esta tal desgracia sucedió por un acto de inmoralidad sexual que lamentablemente el rey David abrió esa puerta. Dios lo perdonó, sí lo perdonó, pero las consecuencias las tuvo que vivir. Y no nada más él, sino toda su casa. Y eso es lo más tremendo. Qué bueno fuera que usted y yo nada más pagáramos lo que hacemos. Pero lamentablemente no es así. ¿Sabes a quién nos pasamos a traer? A toda nuestra familia. Si yo deseo lo ajeno, lo que a mí se me es prohibido, y Dios se da cuenta que en ese momento me quedo con los brazos cruzados y permito que Satanás comience a mandar y a depositar sus huevecillos, porque creo firmemente que esto es así. Alguien dijo por ahí, evitar que los pajarillos vengan y vuelen arriba de tu cabeza, posiblemente se te sea imposible.
pero si puedes evitar que ellos hagan nido en tu cabeza y que esos huevecillos revienten. De eso sí tenemos nosotros ese poder para no permitir, y en el nombre de Jesús renunciar a todo dardo del infierno en nuestras vidas. Y definitivamente Dios se da cuenta cuando usted y yo estamos peleando la buena batalla de la fe, pero también Dios se da cuenta cuando reposamos y nos complacemos en aquel pensamiento sucio y perverso y hacemos lo mismo que un día el rey David hizo. Reposó, al lugar de pararse firme e ir a la guerra. Él no peleó la buena batalla. Él se quedó a reposar, y es lo mismo que hacemos cuando le damos lugar a pensamientos de adulterio, cuando le damos lugar a pensamientos de envidia, de celo, de rivalidad, de venganza, de desear lo malo para mis hermanos y siempre ser o querer yo ser la única que tenga de lo mejor. ¿Sabe qué se le llama eso? Y no reprender y no llevar cautivo esos pensamientos. ¿Sabe qué es eso? Es que usted y yo nos estemos quedando en ese reposo como Satanás quiere vernos, y que no se esté peleando como el Espíritu de Dios nos manda a que tenemos que tener la armadura de Dios y estar peleando contra las acechanzas de nuestro adversario y hacerle resistencia a modo de que él huya y nos deje. Así que yo te dejo esta palabra. ¿Quieres bendición? Yo sí quiero bendición para mi familia. Yo tengo que cuidar lo que hablo de los demás. Yo tengo que cuidar lo que veo, tengo que cuidar lo que escucho y a quienes escucho. Porque si yo me dejo y me comienzo a descuidar y comienzo a darle lugar a que cualquiera me hable o a permitir que cualquier cosa entre por mis ojos, o a cualquier abrir mi boca para declarar cualquier palabra sin temor a Dios, sin duda alguna, estaré abriendo puertas para que entre maldición a mi hogar. Y yo no quiero eso. Así que yo le invito a usted en el amor del Señor que cuide su vida, cuide sus ojos, que son las ventanas de su alma, cuide sus oídos, cuide su boca, cuide su caminar y sobre todo cuide su mente. Porque antes de que cualquier sentimiento sucio, raíces de amargura estén en nuestro corazón, primero tuvo que haber llegado a nuestra mente. Y cuando usted y yo no estamos en la guerra y estamos en aquel reposar, es ahí cuando estamos permitiendo que baje a nuestro corazón y que se aniden en nuestro corazón. Y Dios nos manda que por sobre todas las cosas tenemos que guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y si nosotros no cuidamos nuestro corazón, ¿qué va a manar? Va a manar murmuración, va a manar inmoralidad sexual, va a manar falta de perdón, va a manar envidia, celo, egoísmo, amargura, rechazo, menosprecio, incredulidad. ¿Querrá Dios esta vida? ¿Murió Dios para que sigamos teniendo esta vida? No habría razón de ser. Si es lo mismo que voy a vivir en el Evangelio y que no haya ningún cambio, no habría entonces. ¿Cuáles serían las buenas nuevas de salvación? Cristo Jesús murió para darnos una vida diferente, para ser luz, para ser trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Pero usted y yo tenemos que estar en pie de guerra, tenemos que estar siempre discerniendo las artimañas de nuestro adversario, siendo mansos como palomas, pero astutos como serpientes ante las artimañas del enemigo. Porque Cristo viene por aquella iglesia que está guardando no nada más su apariencia, sino que está guardando lo más importante, que es nuestro corazón. Cristo dijo que primero
se lava el vaso por dentro y ya después eso mismo haría que aquella limpieza de aquel vaso por dentro se vea también por fuera. No se puede lavar el vaso por fuera y lo de adentro estar podrido. Guardemos nuestro corazón, cuidemos nuestra salvación. Que el Señor les bendiga.